Buenas tardes Raúl, buenas tardes Siku, bienvenido. Hola, muy buenas, muchas gracias. Estamos aquí un lunes más, pero esta vez desde casa, por fin, sí. Porque salimos más de fiesta que Felisuco. Ya el éxodo rural, por fin. Aquí estamos. Bueno, Siku, ¿qué tal? Muy bien, con ganas de estar aquí con vosotros, contigo Raúl, y bueno, de charlar un ratín. Bueno, pues antes de charlar vamos a poner un tema tuyo que nos gusta mucho y que ayer pusimos en el coche. Porque hacemos más vídeo aparte de la radio. Vamos a ello. Perdón por cortarla en el mejor momento, pero son órdenes de arriba. Bueno, acabamos de escuchar Chico and the Queerwood Boys, que menudo temazo. Sí, buen tema. Y pues nada, vamos a preguntarte lo primero, ¿cómo surge la idea de crear musicaasturiana.com? Vale, bueno, musicaasturiana.com nació... La idea pasóme pela tiste en el 2015, que yo en Pallares más o menos, que fue cuando yo aporté a Madrid a trabajar ahí en agosto, y bueno, yo nunca estuve muy metido en las nuevas tecnologías, estuve un poco desconectado de todo esto, sí sigo, pero de aquella veía que la gente mercaba online, que hostia, coincidía más de aquella Pallares que era Black Friday y tal, y un compañero de piso decía, compré online, no sé qué, no sé cuánto, y entonces sentáme a pensar, joder, claro, a ver, al final lo bueno de la venta online y que tú puedes aportar a cualquier parte del mundo y bueno, y es muy amañoso, ¿no? Entonces estaría bien, yo que siempre ando cavilando y dando vueltas a cosas de que se puede hacer por intentar pulsear un poquillín por la música asturiana, veía que era interesante crear una tienda online para que, bueno, con dos objetivos. Uno, ser un escaparate de todas las referencias físicas o de la gran mayor parte de referencias físicas de música asturiana editada, donde poder consultarla y poder mercarla, y otra, eso, que la gente pudiera mercarla desde cualquier parte del mundo. Y pero otro ya otra, el tema de la distribución digital, que había gran parte de música asturiana que no estaba ni en Spotify, ni en iTunes, ni en YouTube. Entonces también ya era necesario desenvolcar esa distribución digital para que pueda... bueno, darse a conocer también en todo el mundo la música asturiana y sentirse de cualquier lado. Y que ahora también eso, si no hay CDs donde poner un CD en el coche y lo metes en Spotify, y una pena pues no poder sentir a Felpeyo en el coche, por ejemplo. Pero este no es tu primer proyecto, antes estaba Isuzu. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia? Eso, Isuzu era uno de ellos ahí que duró entre 2013 y 2016 más o menos, y nada, yo estaba emigrado, o sea, al final vamos a hablar mucho de emigración, ¿no? Porque al final fueron muchos años emigrado, y de aquella estaba en el País Vasco, ya llevaba una temporadina por allí, y bueno, y veíase que al final Asturias prácticamente ya era inexistente, y eso, por mucho que a veces se fale del internacionalismo entre pueblos y tal, al final cada uno mira para lo que mira, y Asturias pues somos... da que muy pequeñino y que se nos conoce muy poco. Entonces parecíame interesante pues montar ese proyecto para dar a visibilizar cosas de Asturias y el País Vasco, porque también veía, bueno, que había que podía haber cierto mercado, estamos cerca geográficamente, bueno, en teoría la gente debería acoger, bueno, bien recibir bien las cosas fechas en otras lingües y demás. Entonces, bueno, tuvo furulando ese proyecto, pues que hicimos actividades, montamos conciertinos, aconsellaba ahí, bueno, pues con gasteches, con ayuntamientos y tal, con unos dosieres que teníamos que recogía distintas cosas de grupos de Asturias y de propuestas culturales. Hicimos algún intercambio y también después montamos lo del ciclo de conciertos de gladíos o de intercambios musicales, que eso ya fue aquí en 2015 en Asturias, que trajimos a unos cuantos grupos del País Vasco a tener aquí y después llevamos a los grupos asturianos a tocar allí. Qué bueno.
Y volviendo un poco ya a música asturiana, que es el proyecto que tienes en activo ahora, ¿cómo surge la idea de crear Amosando, ese ciclo de conciertos con grupos asturianos? Guay. Pues nada, al final ya ves que todo al final llega a dar pasinos siempre para rellenar un poco de carencias que uno ve que hay por ahí que estaría bien faceles. Y entonces lo que veía también era que, bueno, al final muchos grupos sacaban disco, pero a veces nadie se enteraba que había algún disco nuevo o eso, faltaba igual esa parte de dar una presentación en el disco. Entonces con lo de Amosando queríamos hacer un formato que fuera intermedio entre un showcase, que lo llaman en lenguaje técnico, que al final hay un concierto en formato cercano, una especie de presentación del disco de formato curto y pequeño cercano, como puede haber xente que fai showcase en FNAC y tal cuando presenta un disco, pero llevándolo a la música exterior, y pero outro lado facer algo que de aquella non se veía prácticamente, que era facer este tipo de conciertos con un formato cercano, gravalos e retransmitilos despois per internet para que pudiera llegar a xente de todo o mundo. Eso, pues nosotros tuvimos de referencia proyectos como Balcony TV o Basic Sessions o NPR Music, que ahora más está muy de moda gracias al vídeo que salió de Zetangana el otro día ahí tocando, y eran un poco las referencias. Y entonces quisimos hacerlo aquí en Asturias, pues con la música asturiana, y de aquella fue novedoso. Lo que pasa que bueno, llegó la pandemia y al final eso, pues esto pareció ser que ya era lo que nos iba a tocar o que lo que nos lleva un bastante tiempo tocando ver. Pero bueno, eso, como decía, Amosando seguirá pese a que este tipo de formato, pese a que se recupere la normalidad de los conciertos. Bueno, y hay otro ambicioso proyecto, pero bueno, increíble, que es el Archivo de Música Asturiana Contemporánea. ¿Qué nos puedes hablar de él? Vale. Musicaasturiana.com ya lleva mucho tiempo. Ya veis que al final todo esto son pasos que van dándose poquillín a poquillín. La idea de Música Asturiana nació en 2015, pero no nació la tienda hasta 2017. Amosando también nació en 2017 la idea, y después se materializó en 2019. Pues este nuevo proyecto y otro proyecto que lleva también unos cuantos años aquí en la cabeza, pero que cuesta, bueno, va poco a poco materializándose. Entonces Música Asturiana va a reconvertirse y va a tener distintas estalles. Una de ellas y esto que acabes de mentar, que é el archivo de la música asturiana contemporánea. Non vou falar mucho todavía de ello por non desvelar muchas cosas, porque bueno, estamos aquí dando cosiquines, gotines a gotines, pero bueno, este é un proyecto que al final, en realidad la idea de este proyecto é de Xune Lipe, de Dixebra, de Goxe Producciones, y él al final tiene mucho archivo, de mucho material inédito y muchas cosas. Entonces en este archivo lo que vamos a hacer es digitalizar esas rarezas y esas cosas que tiene él en ese archivo, o alguna otra cosa menos que pueda tener yo por ahí y tal, y ponerlo a disposición del público. Además de también llevar un registro pues de todos los, no de todos, pero de gran parte de los discos de música asturiana que se publicaron en los últimos años, así como de otras publicaciones impresas. Nada, y ponerlo ahí también, los discos a disposición de la gente, tanto para consulta como los que tengan la venta en formato físico, que los puedan mercar directamente, los que tengan plataformas digitales que los puedan sentir, y los contenidos inéditos aún no se podrán en descarga libre, porque al final tampoco eso ya pone una descarga para disposición de la gente. Y eso os puedo contar, al final pues conté bastante, pero bueno, va a ser un proyecto potente y prestoso dentro del nuevo proyecto de musicaasturiana.com. Pues muchas gracias por hablarnos de ello. Además de esto, no vas a parar y vas a crear también, bueno, Música Asturiana en conjunto, un medio de comunicación sobre la música asturiana. ¿Cómo funciona esto? Eso ya, al final, este proceso de reconversión de música asturiana tiene de estalles. Una ya la tienda, que ya conocéis todos, la distribuidora digital, que es lo mismo que llevamos haciendo. Lanca, o el archivo de la música contemporánea asturiana que acabamos de falar. Va a haber también una guía de recursos de música asturiana, que hay un directorio en el que va a haber información de artistas, escuelas, chigres, festivales y tal. Va a haber una agenda de eventos, y también otra de las partes cimeres de este proyecto y el medio de comunicación, que al final bueno, va a ser un medio con noticias, entrevistas, artículos de opinión, reportajes, todo ello alrededor de la música asturiana. Bueno, pues después de haber escuchado Chico and the Queer Boys, vamos a escuchar Motivos para regresar.
pensamiento cuando lo arrodio por non triar. Esfrega que esfrega nel con canu los huellos, resquémame un verdín de cuanta ya. Invento finales que zarren una historia, axunto motivos para regresar. Por antiguos himnos, por dolores viejos, por calles que sé que... Bueno, pues acabamos de escuchar Motivos para regresar de Dixebra y te tenemos que preguntar una pregunta un poco ambivalente que yo la discutí con Raúl antes del programa, pero bueno, el consenso ahí está. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la música nacional respecto a la asturiana y viceversa? A ver, eso, música de ámbito estatal, decimos, Sí. ¿no? Vale. Entonces, a ver, la música de ámbito estatal al final ya que puede llegar a todo el estado de primeres, y la música asturiana de primeres igual nada más llega a Asturias o a sitios puntuales, pero ya que esto todo depende de mucho, ¿no? Y sobre todo depende de las políticas culturales y de la propia el propio valor que se dé a la música de un territorio propio. Por ejemplo, aunque no tengamos nada que ver, comparándolo con el caso vasco, la música vasca llega a todo el mundo, o llegó a todo el mundo con grupos como Berricharra, con Fermín Muguruza y demás, pues y un beneficio, ¿no? Y la música asturiana, si al final hubiera una industria cultural potente, unas políticas culturales potentes, una demanda y un consumo de música asturiana interior, pues podría exportarse mucho más y podría tener, bueno, entonces, tanto mercado como aparentemente puede tener de primeras la música de ámbito estatal. ¿Y tú que te has metido en el mundo de la música asturiana, crees que hay tirón entre la gente joven? Eso, bueno, casi tenéis que responderlo casi vosotros más que yo. No lo sé. Porque al final llevamos unos años y tenéis más contacto con la mocedad de anguaño. Yo lo que veo es que, por ejemplo, en cuanto a estadísticas, porque sí que al llevar la parte de la distribución digital, tengo estadísticas, o sea, qué tipo de xente consume música asturiana, y al final la xente que lo consume suele estar entre 25 y 45 años, entonces menores de 25 hay muy poco consumo, entonces eso demuestra que aparentemente por lo menos en las plataformas digitales no tiene mucho tirón. Y después yo cuando voy a conciertos, yo también soy un obsesionado con este tema generacional y soy muy pesimista, pero yo cuando voy a un concierto veo que al final non hai guajes de menos de 20 años viendo a Dixebra, o viendo Escontra, o Escabra Rede, o a Felpeyu, o a LR, o quien sea, o muy, muy, muy pocos. Entonces, é algo que me esmolez, e que me esmolez mucho, tanto non ver xente mozo en el público, como ver a moi pouca xente mozo en riba dun escenario. Aunque isto tamén hai que tener en cuenta e englobar en el contexto de Asturias, que hai moi pouca mocedad en Asturias, comparándolo con outros sitios. Entonces, claro, se hai pouca xente mozo, pois, en cierta maneira é lógico que haiga menos xente tocando un instrumento o yendo a conciertos. Pero bueno, yo en ese sentido soy preocupante, no sé cómo lo veis vosotros. Bueno, me voy a inventar una pregunta ahora, pero ¿puedo, no? Vale. Pues, pa'lante. ¿Tú crees que tiene eso bastante que ver con que nos hacen mucho emigrar afuera y que hacen que se exporte mucho el talento asturiano afuera? Que tiene mucho que ver con que haya muy poca sí. gente joven en Asturias, eso de claro. Que siempre que te quieres desarrollar musicalmente sí. y eres asturiano y eres sí. joven, siempre la facilidad es subirte en un alza y que te vayas o para Madrid o para Barcelona. A ver, y que esos son sitios donde hay mucha más escena musical, y también hay mucha más escena musical precisamente porque hay pues mucho más población, mucho más consumo y mucha más mocedad. Al final que haya poca gente en Asturias y un proceso de años, o sea, la xente en Asturias iba emigrando desde primeros del año 2000, cuando alguien marchó con 25 años en el año 2000 de Asturias, ahora tiene pues 45 por ahí, ¿no? Ya tuvo mucha xente que ya marchó, ya tuvo fíos o fíes fuera de Asturias, entonces esa evasión generacional, esa evasión demográfica va notándose. Y claro, si xuntes todo, si xuntes ya ese punto de partida, como si xuntes que para ganarse la vida en la música, en la cultura o determinados sectores laborales tienes que marchar fuera, o de primeres tienes que marchar fuera, pues todo va acumulándose y va haciendo una situación dura y que, bueno, yo creo que es difícil de gestionar, pero bueno, esperemos que se pueda ir dando la vuelta a la tortilla. Esperemos, por favor. Bueno, y después de esta pregunta que me inventé sobre la marcha, viene la de verdad. Que te queríamos preguntar si después de todos los proyectos que nos acabas de hablar, ¿tienes alguno más en mente que presentar o algo nuevo que no sepamos?
No, porque non doy abasto ya con lo que está de momento ya lle abondo, o sea, al final todos estos proyectos, yo tengo el tiempo que tengo, tampoco puedo dedicarme exclusivamente a música asturiana, que es lo que me pensaría, pero no me lo da, entonces eso, y sacar primero estas cosas que están pendientes, ya veis que todos los procesos tarden años en salir, y en cuanto salga este y furrule y te chutando, bueno, pues ya verá, al final siempre te pica el dique y siempre hay ganas de montar cosas nuevas, y de siempre hay, el problema es siempre la falta de tiempo para poder hacerlo. Bueno, Yedra, otra vez, volvemos a liarnos. Te acabas de saltar el guión otra vez. Ay. Aquí con naturalidad. Ya sabía yo que tenía que romper el guión. Bueno, entonces vas tú o voy yo. Sigue tú. Vale, bueno, pues nada. No hay idea. No hay idea, no falla. Que hacemos guión, pero no sé para qué. Está bien improvisar. Madre, ¿ves? Esto pasa por no tomar el café de las 4. ¿Qué opinas de las políticas culturales que se vienen desarrollando en Asturias? Que bueno, viene un poco a colación de lo que te pregunté, de que la gente joven se ve obligada a emigrar fuera, y yo creo que en parte es porque no hay unas políticas adecuadas para que nos podamos desarrollar culturalmente aquí. Eso, al final que, pues eso, non hai políticas, parece que ahora empieza a haber unha serie de cosas, parece que después que la RTP nació en el 2006, parece que... ¿A qué año estamos? Estamos 15 años después, ¿no? 15 años después, parece que puede sentirse algo de música asturiana ahí los fines de semana y tal. Parece que, bueno, ahí están tomando un circuito de conciertos, que parece que tuvo que llegar la pandemia para ello, pero todavía falta mucho por hacer. Entonces, y eso, non habrá normalidad en las políticas culturales asturianas hasta que en todas las fiestas de todos los barrios y de todas las ciudades haya programación de música asturiana. No va a haber normalidad hasta que se pueda sentir música asturiana con normalidad en un horario normal en los medios de comunicación públicos, hasta que la gente que ande pela calle conozca a la música que se fai aquí, hasta que la gente en la escuela tenga también conocimiento, bueno, de la cultura autóctona y aprende a valorarla y a reclamarla, y hasta que la gente sobre todo no quiera consumir igual que consume otro tipo de músicas. Entonces, bueno, al final eso, son toda una serie de cosas que hacen que pueda haber unas políticas que marquen todo eso, tiene que haber políticas que repercuten en todo lo demás. Y cuando les haya o cuando lo que se está haciendo tenga más estabilidad y vaya más y tal, pues podrá haber una escena musical más consolidada y todo irá mejor, pero de momento que hay mucho camino por recorrer. Para empezar, por favor, que nos cambien el horario de pieces. Sí. Que nos pilla un poco mal a la gente que trabajamos. Claro, o de ASO mismamente, eso, que ASO, el programa que también estuve participando en él, de radio especializado en la música de expresión asturiana, y échenlo los lunes a las 11:30 de la noche. Y un horario complicado para poder sentirlo, vamos. Bueno, el nuestro y todos los otros programas que están en asturiano también están emitiendo los asesores. Entonces, joder, que esto parece como lo del parental advisory, ¿no? Explícito content, ¿no? No es que seamos explícitos y en asturiano, pero bueno, joder, no decimos palabrotes y tal, podéis emitirlo a las 5 de la tarde tranquilamente, hombre, no tienen por qué ser a las 11:30 de la noche. Que vamos, yo ni lo escucho, yo estoy durmiendo asesores. ¿Y crees que la música asturiana está en auge o por el contrario hay una crisis en ella? Yo creo también que estamos en un momento de reconversión, ¿no? Creo que hubo unos años de auge que fueron de aquella, pues entre el año igual 2002 y 2012, bueno, yo lo que llamo, el otro día teorizando ahí un poco, la década gloriosa de la música asturiana, porque fue cuando surgieron un montón de grupos de muchos estilos distintos, había mucha gente mozo que estábamos tocando en grupos de aquella y tal, y estaba guay. Y ahora, pues bueno, desde que españó la crisis del 2008 y también la crisis del todo el asturianismo y tal, creo que hay un momento duro, que es verdad que está guay últimamente, que están saliendo propuestas nuevas, bueno, de otros estilos novedosos, pues como puede ser el LR que tuvieron aquí el otro día, cosas como lo de Fruela 757 o Llevó el Sumicio o otras cosas así folk curiosas, pero veo lo complicado, creo que tiene que haber más.
Tiene que haber, ahora estoy intrigado cuando vuelva a haber conciertos como normales, como y la respuesta del público, y sobre todo lo de siempre, que creo que tiene que haber nuevos grupos de xente mozo, que yo lo que más me molesta, porque al final muchos proyectos musicales son xente reciclándose. Y para ir acabando ya, vamos a hacerte la pregunta más aterradora para todos los entrevistados que tenemos, que es que nos recomiendes un libro, una película y una canción. Vale. La película, para mí, es Carne de Gallina, que es de las mis películas preferidas, y al final de esa película llegué el año 2000 más o menos, por ahí me parece, o 2001, y ya falaban de aquello del Museo de la Memoria del Holocausto Minero y tal. Al final hay una película de humor negro que hay una crítica de Asturias brutal, y miráis, y una película que estábamos hablando del año 2000, pues miráis 20 años después todo lo que fue aquello. Ahora si hubiera una segunda parte, no sé yo qué sería, cómo sería. Pero trullao, quedándonos también en Asturias, libro, como el libro que quería recomendar, ya lo recomendó Enar, que tuvo, pero que iba unos meses, voy a agarrar el mismo autor, que a mí me presta mucho, que es David Zartime, porque gusta mucho así la literatura más macarra, más directa y tal, y un relato que se llama Odio a los putos asturianos, y el relato está publicado en la revista Literatura de la Academia de la Lengua Asturiana, y no sé, un relato curcio, y está muy bien. No sé en qué número está, pero habéis de buscarlo por ahí, porque hay una crítica brutal al grandonismo y al paconismo, o sea, la mayor crítica que hay yo que se falla a ese carácter de Asturias, ¿no? Y después canción, bueno, nada, por quedarnos también en Asturias, pues igual alguna de estas de hoy decir algo de estas nuevas tendencias que falaba de la música asturiana, que a mí me presta mucho, y por ejemplo, pues una de Forela 757, por decir una, la primera que me viene a la tiesta, pues igual Cabrúñame la Gadaña, que del su último disco y una de las que más me prestó, y para mí es un proyecto muy interesante, muy moderno, y además muy innovador, porque en realidad ahora parece que hay un auge de lo que es música urbana, sí. Eso, música urbana desde una perspectiva empezando con electrónica, pero Fruela lleva haciendo cosas desde el año 2008, entonces fue pionero en ese sentido, casi se puede decir. Bueno, pues nada, ya no voy a liarla más porque se acaba el programa. Ahora es el momento, si quieres liarla, ahora puedes. No la voy a liar, no. Solo voy a recordar las canciones por si alguien que nos escucha las quiere buscar, porque no es tan común encontrarlas, que fueron las que pusimos. Bueno, aparte de nuestra intro, que es la de Misiva, la de siempre. Xiku and the Queerwood Boys, Descontra, Dixebra, Motivos para regresar, que bueno, yo creo que Dixebra la conoce la gente que nos escucha. Y ahora vamos a poner a Lucas 15 en el campo nacen flores, pero antes nos despedimos de nuestro invitado. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, nos quedamos con recoger eso de que necesitamos más gente joven en la música asturiana. Yo, después de la entrevista a Beu, un poquitín me quedo más tranquila. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias, chicos. Gracias, muy prestados. Hasta la playa Valera, donde el carbón y la arena se abracen una vez más. El presente queda atrás, preso del atapecer. Pasen cielos en un momento, yo oigo como en un llamento la voz de la soledad. Andarina, vienes tarde, andarina, vienes tarde, vestida de sol y orvallo, traes oro, plata, traes a los fallos de mayo, penteño desde roble, siento el alma mineral, trabajada en desengaños, apagada como el faro de una mar de escoria gris, fatigado del camino, emburriado por bramar de innumerables inviernos. Sueño los días eternos, despierto en noches sin fin. Andarina, vienes tarde, andarina, vienes tarde, deshumando como el rayo
esmeralda, pelos falleos de mayo, pelos falleos de mayo. Calles de cristal, trona el canto del nordés, compayables de poeta, evocándome una idea, transportándome al lugar donde ya puedo volver, entre los montes del sur, onde vuela sitio mío, onde todo tiene sentido, onde soy quien quiero ser. Andarina, vienes tarde, andarina, vienes tarde, enmarcada en el tocanto, ya reyuma la rosada. Falleos de mayo. Quantes promesas traxeras con aquella primavera y marcharon col verano. Llévome la vida entera, regresar a la tobera, los falleos de mayo. Andarina, vienes tarde, andarina,